A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Vamos a iniciar unas 3 lecciones bien importantes en la vida de Israel, pero principalmente en nuestra vida. Israel ha pasado el Mar Rojo, ha tenido una instancia, un momento muy milagroso, ha habido alabanza, canto. Moisés y su hermana han cantado a Dios, y ahora enfrentan el desierto y comienzan a caminar hacia la Canaán celestial. Interesante porque aquí van a aparecer algunas pruebas de las cuales nosotros podemos aprender muchas e interesantes lecciones. Así que bienvenido Pastor Luis, ¿cómo está? Bien, Raúl, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más para seguir comentando estas maravillosas lecciones, estudiando el libro de Éxodo, y estamos estudiándolo capítulo a capítulo, viendo cómo es esa peregrinación de Moisés con esos 2 millones de personas en el desierto, junto también a sus animales, sus enseres, mujeres, niños, en un desierto árido, protegidos por esa nube que los guiaba, que impedía que la luz solar pegara fuertemente en sus cabezas, y también caminando, haciendo mucho ejercicio, deteniéndose cada cierto tiempo en algunos lugares para acampar, y ya las provisiones de Egipto se habían terminado. Ya no quedaban alimentos que ellos traían allí como para poder hacer este viaje, se había acabado el agua, y al parecer Dios hasta ese momento no intervenía. Interesante porque cuando uno mira este relato, por ejemplo, mira el relato de ellos y la incredulidad, las murmuraciones, lo ingrato que eran con los recuerdos que tenían, por ejemplo, solo al Mar Rojo al cruzar, cuando Jesús y Moisés le dicen: mira, la gente que ustedes vienen aquí, que esto que los han perseguido, que los han tenido esclavos, no los verán nunca más. Son promesas que se cumplieron en la vida de ellos, pero a veces uno en las menores dificultades también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se olvida de lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Y eso quizás nos ayuda a nosotros a entender este pueblo que va a enfrentar una situación ahora, pero es una situación que Dios de alguna manera coloca para que ellos tengan fe y confianza en Él. Él va a ser su sustentador, Él va a ser su abrigo, es su refugio, Él va a ser el que los va a guiar, Él es el que va a estar con ellos. Así que mirándolo así, el texto central dice: y el Señor dijo a Moisés. Esa forma de hablar Dios con Moisés y Moisés al pueblo es muy interesante. ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el 6º día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y estoy pensando que yo no estaba guardando el sábado. Había una nebulosa en cuanto a estos mandamientos y a toda esta situación con los años de esclavitud. En esta lección se presenta ya una caminata de 3 días sin agua. Como tú decías, al parecer Dios no estaba actuando a tiempo, y ellos caminaban y caminaban con Moisés adelante, y ya totalmente deshidratados, animales deshidratados, los niños, todos sin agua. El agua es el elemento muy importante en la vida del ser humano, y la gente allí murmuró: ¿qué hemos de beber? Y es allí donde se produce el milagro, donde Dios le indica a Moisés que eche un árbol adentro del agua, y las aguas de Mará, que eran amargas, se transforman en aguas ricas, dulces, y allí Dios empieza a dictar sus primeras leyes al pueblo. Dice allí: y allí dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, en Éxodo 15:25. Y ahí aparece el episodio. Luego ya tomaron agua, estaban satisfechos,
Pero ahora viene el problema de qué comer. Claro. Y es allí donde aparece el capítulo 16, con muchas enseñanzas, 16 de Éxodo, enseñanzas respecto a la alimentación, al no olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho, a tener fe en Dios y a depender del Señor, porque del momento que Dios nos lleva a un lugar, nosotros pasamos a ser dependientes totalmente de la bendición de Dios. Lo interesante es que Moisés va a ser el interlocutor, ¿no es cierto? Moisés habla con Dios, Dios habla con Moisés habla al pueblo. Dice el texto, ¿qué haremos? O sea, que hemos de beber. Tú mencionas el hecho de que Sí. no tenían agua, y en el desierto realmente el agua es vital. En cualquier lugar, pero en el desierto principalmente, porque se produce digamos así, un ambiente seco que amerita tener el consumo de agua. Ahora, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Fíjate que esto a mí me gusta mucho, porque Dios está guiando casi puntualmente, detalle a detalle a Moisés. Y le dice, le muestra el árbol, no le dice saca de una hoja de cualquier árbol, no, le muestra el árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Pero luego viene algo muy interesante. Después que tienen agua que sacian su necesidad física, el texto dice, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Sí, eso es lo que había mencionado recién. Dios estaba educando a su pueblo. Eran encuentros ahora de una naturaleza práctica, donde Dios tenía que enseñar a su pueblo varias lecciones importantes para comenzar. La primera lección que Dios quería enseñarles a ellos es que Él es el que suple todas sus necesidades, que había que tener paciencia ante las decepciones, porque en el caminar con Dios no es todo paz, no es todo tranquilidad, sino que hay sorpresas, hay frustraciones. Y a veces como cristianos nosotros no somos capaces de enfrentar un problema, y los israelitas allí 3 días sin agua estaban decepcionados, frustrados, cansados, y lo que no hicieron ellos, y que Moisés tuvo que hacerlo, fue clamar a Dios. Señor, danos agua, aquí estamos aquí en el desierto, tú nos trajiste de Egipto, necesitamos, Señor, ese elemento vital. Ellos caminaban, pero tenían su mente cegada. Es allí donde Moisés hace este primer milagro rumbo a la tierra prometida, y ellos allí empiezan a aprender algunas lecciones donde Dios le da algunas leyes importantes, y eso es vital para nosotros, aprender a tratar con Dios. Dios nos quiere enseñar, quiere guiarnos, quiere sustentarnos, y nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Ahora es interesante que para recibir las órdenes de Dios, o la guía de Dios, o los estatutos, uno no puede quedarse murmurando ni reclamando, como tú decías, sino clamar a Dios para que Él conteste, porque Él espera esa relación con sus hijos. Sí. Fíjate que allí en Éxodo 15, 26, y dice lo siguiente: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esta es una de las lindas promesas, y que hoy día también se pueden cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito
repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador, y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró, y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor, y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama. Me ama. Bien, hemos escuchado este himno que habla de que Dios nos ama. Y la verdad las cosas es que cuando uno revisa acá los antecedentes que estamos nosotros conversando, Dios amó a este pueblo realmente, a pesar de que el pueblo no tenía nada que entregarle de valor en realidad, porque ellos tenían algunas condiciones que era difícil, por ejemplo, sacárselas de la mente. Allí en Éxodo 16 dice: partió luego a Elim, ¿no es cierto?, son lugares, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sim. Esta palabra desierto es interesante porque Dios lo está llevando por un lugar inhóspito, voy a decir así, aunque no necesariamente es despoblado de gente en realidad, para mostrarles cómo Él los va a cuidar y Él los va a dirigir y Él los va a suplir. Dice que está entre Sim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, y aquí viene lo extraño, ¿no es cierto?, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sientes justo esta murmuración? ¿La sientes así como que realmente es así? ¿O hay algo aquí que no logra el pueblo cambiar, que es lo que nos pasa quizás a nosotros también? Bueno, explicaba recién que estos son hechos cruciales con mucha tribulación, porque los israelitas ya llevaban más de un mes y medio, dice la Escritura, y todos los alimentos que ellos habían traído de Egipto se habían terminado. Y lo que habían traído ya no les quedaba nada, casi muy poco, y ya dejaron de comer como comían antes, con tranquilidad, ollas con carne y los alimentos que habían en Gosén, que era una tierra fructífera. Y ellos, era como decirlo ahora, estaban comiendo sándwich ya por más de un mes, o comida rápida, sin ningún elemento de verduras, ya no habían frutas. Podían haber tenido otras cosas también, como frutas secas, etcétera. Pero aquí se les acabó el alimento, y ahí es donde viene el reclamo. Y cometen el mismo error anterior. Ellos dejan de clamar al Señor, dejan de pedir, miraban para todos lados el desierto seco, de dónde iban a obtener alimento.
no se veía ninguna posibilidad terrenal para poder tener una buena comida. Y es allí donde reclaman ellos, como tú decías, se olvidaron de las cosas del pasado, y allí viene la gran lección de la vida, lo que significa la provisión directa de pan del cielo, de nuestro Dios, y que Dios desde ese momento se encarga de alimentar al pueblo y lo va a hacer por 40 años, con algunas reglas importantes respecto al maná, que también hay que explicarlo porque aquí Dios le promete y les dice: caerá, os daré pan del cielo, para probar si mi pueblo anda en mi ley o no, dice Éxodo 16, 4 y 5. ¿Qué es lo que era el maná? Importante comunicar y decir qué es lo que era el maná. Era un rocío que caía al amanecer, se solidificaba, era de color blanco amarillento. Cuando ya estaba por amanecer se ponía un poquito duro, y era un maná que era muy liviano. La Biblia dice que era un pan muy liviano, pero que tenía un sabor a hojuelas con miel. Es decir, era un poquito dulce, se podía cocinar, se podían preparar distintos alimentos con el maná, y según la palabra de Dios era un alimento completo que suplía todos los minerales, todas las proteínas, todo lo que el cuerpo humano podía necesitar. Ahora, lo interesante es que, fíjate, un detalle, pensando en lo que tú dices y lo que estamos estudiando, la problemática de Israel casi siempre estuvo relacionada con comida. Tú recuerdas que en el jardín del Edén también fue comida, Cierto. claro, y ellos ahora con comida, sin pensar que Dios, como había suplido antes, y yo estoy pensando en los milagros que antes ellos vieron, cómo no sintieron. O sea, uno dice, yo haría esto, a lo mejor yo haría lo mismo que ellos en realidad, pero con los milagros, ¿por qué no clamaron a Dios? ¿Y por qué por qué murmuraron contra Dios diciendo, nos ha traído a morir aquí al desierto? Eso era lo que estaban viendo ellos, pero lo que Dios quería ellos, que vieran algo más en Dios, el que sustenta, el que los abriga, el que los cobija, el que los puede dar. ¿Qué le dice la respuesta de Dios a esta situación? Le dice muy bien, Moisés, dile al pueblo que mañana van a venir codornices. ¿De dónde vinieron? Sí, aquí hay algo importante porque Dios aquí en este capítulo 16 establece una enseñanza sobre el cuarto mandamiento. Es el primero de los 10 al cual Dios le da importancia aquí en este capítulo 16. El maná caería de domingo a jueves, era un maná distinto. El maná del viernes duraba 2 días, los otros anteriores no duraban 2 días. Y algunos probaron, dice, y se pudrió. Claro, el maná caía temprano en la mañana, no se podía ir a buscar más tarde porque se derretía con el sol. Eso también deja una lección. Y el día sábado, que era el séptimo día, no caía maná. El maná del viernes tenía que aguantar hasta el sábado y no tenía ningún problema la gente comerlo. Entonces allí Dios destaca la importancia del sábado, del descanso sabático, de no salir a buscar maná, de no prepararlo y de guardar la ley de Dios, porque ahí dice para probar si andan en mi ley o no. O sea, el mandamiento del sábado aquí está muy claramente establecido. Estos detalles, cómo nos ayudan a nosotros a entender esta situación del sábado, porque esos son milagros en realidad, porque si toda la semana, como lo dije y lo hicieron ellos, algunos guardaron algo del maná del día anterior y se les echó a perder, pero el viernes Dios dijo, ahora doble porción, y el sábado no se echó a perder y tuvieron comida para el viernes y para el sábado. Son indicaciones que Dios de alguna manera están dándonos para que nosotros miremos de una manera diferente el día de reposo que Él ha dejado.
Jesús murió por el pecado cruel. Su sangre limpia estos sed, perdón encuentro en él. La sangre que en la cruz vertió me limpia y da perdón, y su promesa cumple hoy, cual blanca nieve soy, cual blanca nieve soy. Mis faltas traigo hasta él, promesa de perdón. Mis ropas limpias tengo hoy, pues él murió por mí. La sangre que en la cruz vertió me limpia y da perdón, y su promesa cumple hoy, cual blanca nieve soy, cual blanca nieve soy. La sangre que mi Jesús vertió, cadenas él rompió. Mi corazón es libre hoy por obra y gracia. La sangre que en la cruz vertió me limpia y da perdón, y su promesa cumple hoy, cual blanca nieve soy, cual blanca nieve soy. Tú recuerdas que lo habíamos conversado, ellos tuvieron un problema serio de agua, pero Dios proveyó, lo amargo lo convirtió en dulce, y se vuelve a dar una situación muy similar, y ahora se produce una situación también que vuelven a reclamar: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed y a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clama a Dios, ¿no es cierto? Y Dios le dice: muy bien, ahora vas a hacerlo de una manera diferente, y usa lo que llamamos nosotros el agua de la roca. Sacar agua de la roca es algo que yo me imagino no es normal. Aunque a veces tú tienes filtraciones que salen de rocas y sale agua, pero cuando uno mira esta agua que va a salir, no es un agua cualquiera, porque tiene que suplir la necesidad de 2 millones de personas. Así que prácticamente el agua que salió de esa roca fue y creó o hizo un río de agua para que ellos tuvieran todo. Claro, efectivamente ya los israelitas estaban aproximadamente 1 mes y medio a 2 meses que habían salido de Egipto. El agua se les terminó, salieron de ese lugar donde estaban las aguas amargas, empezaron su recorrido por el desierto y les faltó el agua. Y nuevamente, por tercera vez, ellos no claman a Dios, no esperan, no suplican: Señor, danos agua. No es porque Dios no escuche o porque Dios esté lejano o desinteresado en lo que le pasa a la gente.
sino porque ellos tenían que aprender esa lección de pedir y confiar en Dios y llegar a creer de que Dios proveería el agua por fe, sacar cuentas de que Dios no los iba a sacar de Egipto para matarlos de sed, como ellos decían en ese momento. Allí por primera vez a Moisés se le dice que elija una roca en Horeb. Aquí hay algo interesante porque Horeb, algunos dicen que es el mismo monte de Sinaí. Pero este Horeb y esta roca de Horeb está a varios kilómetros de Sinaí, pero en el mismo sector. Está en Refidín. Moisés elige una roca y va con los ancianos, va con los dirigentes. El pueblo ve de lejos lo que va a ocurrir. Se toca la peña, una gran roca, y nace un río tremendo, burbujeante, que empieza a correr por el desierto. Allí ellos estuvieron un buen tiempo disfrutando de ese río. Hubo una rencilla porque a Moisés decía casi me apedrean, Claro. porque le echaron la culpa a Moisés de su sed y todo aquello. El pueblo no respetaba a los líderes, ¿eh? Eso es importante, que era una lección que Dios quería implantar en la mente de ellos, de que el liderazgo que Dios puso había que respetarlo. Y ellos, era una lección que ellos debían aprender, y gracias a Dios ellos bebieron y siguieron allí con su camino. Eso de no respetar a los dirigentes es bien complejo. Ahora Moisés va a colocarle Mara, que es la amargura, ¿no es cierto?, y rencilla. Y eso les va a traer consecuencias a ellos en el futuro también, porque yo me imagino que no fue un hablar así simple de llegar y decirle a Moisés, mira, no tenemos agua, sino que parece que fue algo un poquito más delicado en contra de los dirigentes y contra Moisés, que los había dirigido, aunque en otros lugares el pueblo, se menciona en la Biblia que respetaba a Moisés, lo apreciaba por lo que había hecho. Fíjate que interesante, porque aparece un personaje que quizá no lo esperaba Moisés, que es Jetro. Y Jetro viene a mirar y a corroborar lo que él había escuchado. Había escuchado cómo salieron, cómo milagrosamente habían avanzado en el desierto, y esto viene a corroborar y trae a la esposa, según el relato, para juntarse con Moisés y sus hijos. Lo interesante es que Jetro, si hubiese sido un personaje, voy a decir así, que vino y visitó, quizás nos habría quedado escrito en la Biblia, pero este es un hombre sabio que le aconsejó cosas importantes, Claro. en la dirección de lo que era el pueblo. Jetro era el suegro de Moisés, como sabemos. Recordemos que Moisés llegó a Egipto con su esposa y sus 2 hijos. No hay un registro de que la esposa haya vuelto a Madián. Sin embargo, se cree que mientras duraron las plagas y pasó todo aquello en Egipto, se tomó la decisión de que ella volviera a su patria. Y luego, ya a 1 mes y medio, a 2 meses de la salida de Egipto, Jetro viene con la esposa de Moisés y le dice, aquí te la traigo. Este hombre, como nosotros sabemos, era un sacerdote allí en Madián. Era un hombre que conocía al Dios verdadero, descendiente de Ismael. Y este hombre observó a Moisés en su trabajo mientras estaba allí, después del saludo, y se dio cuenta de que Moisés no tenía tiempo para nada, varios días atendiendo gente, los problemas que habían entre 2 millones de personas. Había una fila diaria esperando que Moisés tratara los casos entre ellos. Y viene allí el consejo de Jetro, que este hombre, después de observar todo, da un consejo pero extraordinario, que está aquí, le dice en el capítulo 18, verso 17 y 18, le dice Jetro, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y allí viene el consejo. ¿Cuál es el consejo? Que haga divisiones, que forme equipo de trabajo, ordenado, y de no cualquier persona, de cualquier gente, sino de gente especializada, gente que ame a Dios, que no
no haya estado, quizás yo voy a poner esto de mi parte, que no haya estado en estas murmuraciones. Claro, escoge varones de virtud, dice el verso 21 del capítulo 18, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Una organización en 4 estatus, hasta antes de llegar a Moisés. Y los problemas grandes iban ahí a ser atendidos por Moisés. Este consejo Moisés lo aplicó, y Dios dijo, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo, y Dios estuvo de acuerdo. Sí. Ese consejo no lo dio Dios. Dios usó a Jetro en realidad para darle este consejo. Fíjate que quizá terminando nuestra conversación, yo leo allí 1 Corintios 10:11, que es un texto que lo usamos al comienzo de nuestras conversaciones, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, este es un relato que debemos aplicarlo en forma personal, para no entrar en estas discusiones a veces que echan a perder las relaciones y este caminar hacia la Canaán celestial. Que el Señor los acompañe, los bendiga, y nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.